Apocalipsis capítulo 2. Vamos a mirar el versículo 8 al versículo 11 esta mañana. Como dije esta mañana, el mensaje de hoy, el título de esta mañana para este mensaje es un cristiano fiel hasta la muerte. Nosotros tenemos que ser cristianos fiel no por una semana o unos cuantos años. Dios le dice a nosotros fiel hasta la muerte. Empezando versículo 8, el mensaje a esta iglesia, la iglesia de Esmirna, la iglesia bajo de persecución, dice el versículo 8 Jesús hablando, y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivo, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, no sufrirá daño de la segunda muerte. Ahora, Señor, te necesito esta mañana, que tú hables por mí por medio del Espíritu Santo. Este mensaje que tú has puesto en mi corazón para tu iglesia, yo pido que solamente la palabra tuya salga de mi boca. Señor, ayúdanos a entender que como cristianos tenemos que ser fiel hasta la muerte. En el nombre de Jesús. Amén. Un cristiano fiel hasta la muerte. El propósito de este mensaje es para recordarnos, los cristianos, que nosotros como cristianos tenemos que estar fiel hasta la muerte. Y hoy en día, más y más, estamos viendo cristianos caer al mundo, a ser fiel a las cosas de la tierra en vez de hacer fiel a las cosas del Señor, y están menos fiel en las cosas que deben de ser fiel. Cristianos son menos fiel porque no hay tiempo para el Señor. Hay tanto que nosotros tenemos que hacer, o que muchos tienen que hacer en nuestra vida, que nosotros decimos: no hay tiempo para el Señor, no hay tiempo para ser fiel al Señor. Estamos menos fiel en viniendo a la iglesia, estamos menos fiel en leyendo nuestra Biblia, estamos menos fiel en orando a Dios, estamos menos fiel en trabajando en la obra de Dios, estamos menos fiel en animando a otros en la iglesia, estamos menos fiel en dando nuestros diezmos, estamos menos fiel en dando a misiones, estamos menos fiel en haciendo un líder cristiano en nuestro hogar, estamos menos fiel en cuidando nuestra familia,
nosotros podemos seguir con esa lista, en cual nosotros como cristianos no somos fieles al Señor. Pero hay cosas en nuestra vida como cristianos que sí somos fieles. Siempre estamos fieles en nuestro trabajo. Si nosotros estamos enfermos, llegamos al trabajo sin problema. Pero a la iglesia no llegamos. Estamos fieles en fiestas de cumpleaños. Nosotros no lo olvidamos. Cuando una fiesta de cumpleaños, estamos fieles y sacamos tiempo, la hora y el día para esa actividad. Pero cuando viene a los servicios, no estamos fieles. Estamos fieles viendo deportes, sacamos tiempo y sabemos qué hora van a jugar baloncesto. Estamos fieles yendo a deportes, sacando tiempo para llegar al lugar donde hay deportes, y somos menos fieles en llegando a la iglesia. Estamos fieles en viendo novelas. Sabemos qué hora la novela está en televisión, pero no sacamos tiempo para el Señor. Estamos fieles comiendo. Estamos fieles leyendo libros seculares. Pasamos horas leyendo libros que no son de Dios, pero no pasamos 5 minutos leyendo la palabra de Dios. Estamos fieles participando en actividades del mundo, pero no somos fieles en participando en actividades de la iglesia. Estamos fieles a ir al hospital y esperar 4 y 5 horas para tomar una medicina, y muchos dicen, sí, yo tengo que hacerlo, yo lo entiendo, pero no sacan 1 hora y media para ir a visitar el mejor doctor que te puede sanar de todo lo que tú tienes. Y también podemos ir a esa lista, en cual nosotros como cristianos sí somos fieles en las cosas de la tierra, pero cuando viene tiempo a ser fiel al Señor, estamos ocupados. Pero la verdad es que nosotros cristianos debemos estar fiel al Señor, sabiendo que estamos en los últimos días, pero estamos viendo lo contrario en las iglesias. Estamos viendo lo contrario entre los cristianos. O sea, como los cristianos no le importa, no hay una urgencia, pero un día nosotros vamos a dar cuenta a Dios y vamos a decirle a Dios por qué nosotros no tuvimos fiel aquí en esta tierra, y qué excusas nosotros vamos a dar a Dios cuando Él pregunte a nosotros por qué tú no estabas fiel a mí. Muchos cristianos quieren los beneficios de ser cristianos, pero no quieren hacer fiel al trabajo de cristiano. Quieren las bendiciones. Dios, por favor, bendice a mi familia, bendíceme a mí, bendice todo lo que yo tengo. Y quieren las bendiciones de Dios como un cristiano, pero cuando viene a trabajar y a ser fiel a Dios hasta la muerte, no quieren hacerlo. Pero quieren los beneficios de ser cristiano. Y aquí en Apocalipsis, en capítulo 2 y capítulo 3, vemos los mensajes de los 7 iglesias. Y estas iglesias fueron 7 iglesias en la área de Asia que existían cuando Juan estaba escribiendo este libro de Apocalipsis. So, estas iglesias, estas 7 sí existían. Apocalipsis capítulo 1, vamos allá un momento. Ya en versículo 10 y versículo 11 vemos que Dios le está dando a Juan una visión, y Juan dice en capítulo 1, versículo 10, Juan dice: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Dice el versículo 11 que decía: yo soy el Alfa y Omega, el primero y el último. Escribe en un libro
lo que tú ves, o lo que ves, y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Efeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardis, a Filadelfia y a Laodicea. Y son iglesias en cual nosotros podemos mirar como ejemplo a ellos, aprender de ellos lo bueno y lo malo y aplicarlo a nosotros aquí en esta iglesia. Por ejemplo, déjame darte un ejemplo sobre cada iglesia bien rápido. Efesio, la iglesia que había dejado su primer amor. La iglesia de Esmirna, la iglesia que sufrió por persecución. La iglesia de Pérgamo, la iglesia que necesitaba arrepentirse. La iglesia de Tiatira, la iglesia que tenía una falsa profetisa. La iglesia de Sardis, la iglesia que había quedado dormida. La iglesia de Filadelfia, la iglesia que había preservado pacientemente, y la iglesia de Laodicea, la iglesia con una fe tibia. Y esas fueron las 7 iglesias que se mencionan aquí en estos 2 capítulos para nosotros aprender. Y esta mañana nosotros queremos mirar a esta iglesia, la segunda iglesia que mencionamos, la iglesia de Esmirna. La iglesia de Esmirna era una iglesia de gran persecución. Y la persecución vino sobre los judíos que vivían ahí en ese lugar. Sabemos que la ciudad donde la iglesia estaba, la iglesia de Esmirna, era un lugar rico, tenían muchos materiales, pero la iglesia ellos mismos era una iglesia pobre, una iglesia donde los miembros no tenían materiales. Entonces vamos a mirar el mensaje que Dios tiene para la iglesia de Esmirna. Vamos a empezar en el versículo 8. Vamos a mirar estos versículos en detalle para entender el mensaje que Dios tiene para las iglesias, esta iglesia. Versículo 8, capítulo 2, versículo 8, dice: y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. Todos de estos mensajes, cuando nosotros empezamos a leer los mensajes de las iglesias, los mensajes de las 7 iglesias empiezan y terminan lo mismo. Dios le dice a Juan que escribe al ángel de la iglesia. La palabra ángel en este versículo significa el mensajero. El ángel de la iglesia sería el pastor de la iglesia, una persona que está en cargo de la iglesia. Llevar este mensaje al ángel de la iglesia. Después vemos en el mensaje la autoridad de quién viene el mensaje. Dice en versículo 8: el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivo, dice esto. ¿A quién se parece? A Jesús. Sabemos solamente por la descripción de estas palabras que estas palabras para la iglesia vino del Señor Jesucristo. Vemos en Apocalipsis capítulo 22, versículo 13, que dice: yo soy el alfa y omega, el principio y el fin, el primero y el último. Y también sabemos sobre Jesucristo que Él murió y también resucitó de los muertos. Y eso que dice ahí en versículo 8. Sabemos que Dios tiene un mensaje para el pastor de esta iglesia que dice lo siguiente. Versículo 9.
Jesús dice a la iglesia: yo conozco tus obras, yo conozco tu tribulación. Y nosotros tenemos que entender que Dios sabe todo lo que está pasando en la iglesia. Porque la iglesia es la iglesia del Señor. Estamos en la casa de Dios y Dios sabe todo lo que nosotros estamos pasando. Dios sabe la obra buena que nosotros estamos haciendo para el Señor. Dios sabe las tribulaciones en cual nosotros como iglesia pasamos. Dios lo sabe todo. Y a esta iglesia Jesús dice: yo conozco tus obras, yo conozco lo que está pasando en la iglesia, yo conozco las tribulaciones que está pasando en la iglesia también. Dios sabe las obras, los problemas que están pasando. Después se dice, no solamente eso, dice: y tu proveza. Y puede ser algo interesante, y dice: pero tú eres rico. Dice: wow, pero Dios conoce la proveza, que significa que ellos no tienen materiales. Pero después se dice: pero tú eres rico. Dios también quería que ellos sabían que Él conocía que ellos no tenían muchos materiales del mundo. Pero Dios le dijo a ellos, a la iglesia, que ellos eran una iglesia rica porque ellos tenían a Jesucristo. Nosotros que conocemos a Jesucristo como Salvador, somos ricos. Amén. Nosotros cristianos somos ricos en el Señor, aunque somos pobres aquí en esta tierra. Pero cuando tú llegues a los cielos, nosotros vamos a ver qué ricos nosotros realmente somos. No importa lo que tiene aquí en la tierra, cristianos, nosotros somos ricos, tenemos herencia en el cielo. Después dice en el versículo 8 o el versículo 9, dice: y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Y Dios dice que hay personas que dicen que son cristianos, pero realmente son personas perdidos y ellos sirven a Satanás. Nosotros estamos viviendo o viendo que lo que Dios está diciendo a esta iglesia todavía existe, todavía lo estamos viendo en muchas iglesias hoy en día. Que hay cristianos o personas que dicen que son cristianos, pero realmente no son, y son siervos de Satanás, y tratan y Satanás le usan a ellos a tratar de destruir la iglesia. Ahora, esta mañana queremos enfocarnos en esta última parte del versículo 10. El versículo 10 dice: no temas en nada lo que vas a padecer. Dios dice: no temas en lo que tú vas a ver, lo que va a pasar pronto. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seamos probados, y tendréis tribulación por 10 días. Tenemos que entender que cuando la Biblia dice tribulación por 10 días, no son 10 días físicamente. Lo que significa que va a tener tribulación por un corto tiempo, un tiempo pequeño. Y Dios conoce la gran persecución, Dios conoce la tribulación que ellos van a pasar, y Dios le dice a ellos: no te preocupes, porque va a ser por un tiempo corto. La tribulación, la persecución que van a pasar va a ser por un tiempo pequeño. Y ahora vemos lo que Dios dice a la iglesia, que Dios le quiere decirnos a nosotros hoy,
que va a pasar en medio de la persecución, en medio de la tribulación. Escuchen lo que dice: ser fiel hasta la muerte. Dios le dice, no importa lo que va a pasar, sí va a pasar tiempos difíciles, van a pasar por tribulaciones, pero ser fiel hasta la muerte. Y cuando nosotros aplicamos este versículo a nosotros, Dios le dice a nosotros: yo conozco lo bueno que tú estás haciendo, yo conozco las tribulaciones que están pasando, yo conozco que hay personas que dicen que son cristianos, pero realmente no son. Y Satanás te está usando para destruir la iglesia. Pero mira, no te preocupes. Va a tener tribulaciones, persecuciones por un poco tiempo, pero ser fiel hasta que yo venga otra vez. Cristianos, Dios le dice a nosotros: ser fiel hasta la muerte, ser fiel hasta que Dios venga otra vez. Amén. Iglesia Bautista Nueva Vida, nosotros estamos entrando en años que van a ser bien difíciles para las iglesias de buenas doctrinas. Nosotros vamos a pasar por tribulaciones. Satanás va a querer tratar de destruir a nosotros con personas dentro de nuestra iglesia que dicen que son cristianos y no son. Y lo que Dios pide de nosotros es esto: ser fiel hasta la muerte. Lo poco de nosotros que vamos a tener nuestros ojos mirando arriba, lo poco de nosotros que vamos a estar fiel en las cosas de Dios, lo poco de nosotros que ponemos nuestra confianza en Dios, lo poco de nosotros que vamos a pararnos firme en la palabra de Dios. Dios le dice a nosotros en el final de este versículo: y yo te daré la corona de la vida. Si nosotros estamos fieles hasta la muerte, y esto solamente es para los que son fieles hasta la muerte, Jesús dice: y yo te daré la corona de la vida. Los cristianos que van a recibir estas coronas son los que por los tiempos difíciles se mantuvieron sus ojos mirando hacia arriba. Hay muchos en las iglesias que tienen sus ojos mirando hacia la tierra y no arriba hacia el cielo, hacia Dios. Y después empezamos a tener problemas en las iglesias porque no estamos mirando hacia arriba, estamos mirando a otros. Nosotros tenemos que venir a la iglesia, nosotros tenemos que entrar por las puertas de esta iglesia con el propósito de, número uno, alabar a Dios, aprender de la Biblia y animar a otros en la iglesia. Ese propósito: venir a alabar a Dios, aprender de la Biblia, animar a otros. Esa es la razón que yo vengo a la iglesia. Esa es la razón que cristianos deben de venir a la iglesia. Pero muchos están haciendo lo contrario. Están alabando a ellos mismos. Están aprendiendo más de los bonchiches de la iglesia. Están aprendiendo más, o están aprendiendo eso más que aprendiendo de la Biblia. Y esperan que otros le animen a ellos en vez que ellos animar a otros. Y eso es la verdad. Y esas personas así no van a ser fieles hasta la muerte, porque ellos se van a enojar por cosas que están pasando en la iglesia y van a estar cambiando iglesias, buscando esa iglesia perfecta,
hasta que un día dejan de ir a la iglesia completamente, se apartan de Dios y se pierden la corona de la vida, porque no son fieles hasta la muerte. Dios quiere que nosotros, en medio de todo, seamos fieles hasta la muerte. Amén. Ahora, esta mañana quiero darte ejemplos bíblicos en que nosotros debemos hacer fiel hasta la muerte. Porque es bueno decir ser fiel hasta la muerte, pero muchos preguntan, ¿cómo yo puedo ser fiel hasta la muerte? ¿En qué? ¿En qué puedo ser fiel? Y vamos a mirar algunos ejemplos bíblicos en que nosotros podemos hacer fiel. Número 1. Seamos fieles y temamos a Dios como Ananí. Dice, ¿quién es Ananí? Vamos a Nehemías capítulo 7, versículo 2. Número 1, seamos fieles y temamos a Dios como Ananí. Nehemías capítulo 7, versículo 2. Un ejemplo para nosotros a ser fiel hasta la muerte. Aquí dice capítulo 7, versículo 2. Mandé a mi hermano que Hanán, sabía que parecía diferente, y a Ananías, jefe de la fortaleza de Jerusalén. Y mira lo que dice, porque este era varón de verdad y temeroso de Dios más que muchos. Y Nehemías puso a estos dos hombres en cargo de Jerusalén porque había algo especial en ellos. Eran varón de verdad y temeroso de Dios, y le dice más que muchos. Ahora, para nosotros hacer fiel hasta la muerte, tenemos que hacer cristianos que temen a Dios. Y muchos cristianos no están bien con Dios, están viviendo en pecado, no son fieles a la iglesia, no tienen una relación con Dios porque no tienen temor a Dios. Cuando hablo sobre tener temor a Dios, es tener reverencia, admiración sobre Él. Como dice Proverbios capítulo 1, versículo 7, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. El temor de Dios es la base para nuestro andar en sus caminos, para servirle a Dios y para amarle a Dios. Tenemos que tener esa base de temor a Dios. Número 1, necesitamos temar a Dios como Ananí. Número 2, seamos fieles en las tentaciones como José. Génesis capítulo 39, versículo 9. Muchos conocen la historia. Y José dice, no hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? ¿Recuerdan la historia cuando la mujer de Potifar vino sobre José para tentarle a él? Y José, ¿qué hizo José? Se fue. Si nosotros cristianos queremos hacer bien hasta la muerte, tenemos que decir no a las tentaciones. Y si caemos en las tentaciones, tenemos que pedir perdón a Dios por nuestros pecados y caminar bien otra vez con Dios. Pero tenemos que ser fiel como José en las tentaciones. Número 3.
Seamos fieles a nuestros amigos como Jonatán. 1 Samuel capítulo 18, versículo 3, escuche lo que dice, e hicieron pacto Jonatán y David, porque él le amaba como sí mismo. Para ser fiel hasta la muerte, tenemos que ser fiel con nuestros amigos. Tenemos que amar a ellos como amamos a nosotros mismos. Tenemos que animar a nuestros amigos. Tenemos que ayudar a nuestros amigos. Tenemos que orar por nuestros amigos. Tenemos que levantar a nuestros amigos. Tenemos que apoyar a nuestros amigos. Y cuando vemos que ellos no son fieles, pues tenemos que animarlos a ellos a estar fieles hasta la muerte. Número 4. ¿Cómo podemos ser fieles hasta la muerte? Número 4. Seamos fieles al administrar los bienes. Tenemos que estar fieles para administrar los bienes de nosotros. Mateo capítulo 25, versículo 21 dice, y yo, Señor, le digo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Nosotros como cristianos tenemos que estar fiel con las cosas que Dios le da a nosotros. Las cosas que nosotros tenemos que estar fiel con ellos hasta la muerte. Tenemos que estar fiel con nuestro dinero, tenemos que estar fiel con nuestra familia, tenemos que estar fiel en nuestro trabajo, tenemos que estar fiel en nuestros talentos, tenemos que estar fiel en nuestros dones, tenemos que estar fiel en todo que Dios le da a nosotros hasta la muerte. Número 5. Seamos fieles a las Escrituras. Fieles hasta la muerte, tenemos que estar fieles a las Escrituras, a la palabra de Dios. Salmo capítulo 119, versículo 5. Dice, ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Nosotros cristianos tenemos que estar fiel en leyendo la palabra de Dios, fiel en guardando la palabra de Dios y fiel en compartiendo las Escrituras con otros. Y nosotros vamos a estar fiel hasta la muerte porque las Escrituras están guardadas en nuestro corazón. Y la palabra de Dios le da la fuerza, le da la fortaleza para estar fiel hasta el último día, hasta la muerte. Vamos a estar fiel en las Escrituras hasta la muerte. Número 6. Dice, pastor, ¿cuánto tú tienes? No lo voy a decir. Número 6. Seamos fieles en el ministerio como Timoteo. Seamos fieles en el ministerio como Timoteo. Pablo dice sobre Timoteo en Filipenses capítulo 2, versículo 22, pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Y Pablo le recomienda a Timoteo, a la iglesia de Filipos, porque Timoteo era un siervo fiel. Y nosotros en el ministerio en cual Dios te dio a ti, nosotros tenemos que estar fiel trabajando para el Señor hasta la muerte. Número 7. Uno es bien importante y quiero que escuchen sobre esto. Y hay más, y podemos pasar todo el día hablando en qué nosotros podemos ser fieles al Señor. Número 7. Seamos fieles
aun cuando otros sean infieles. Nosotros tenemos que estar fieles al Señor aun cuando otros en la iglesia, otros en tu familia, otros amigos son infieles al Señor. Según Timoteo capítulo 2 versículo 13, hablando de un buen soldado de Cristo, dice: si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Cuando nosotros cristianos somos infieles a Dios, yo doy gracias a Dios que Dios siempre está fiel conmigo. Amén. Y para estar fiel hasta la muerte, nosotros tenemos que mantenernos fiel, aun otros son infieles a Dios. A veces va a parecer como tú eres la única persona que está fiel, pero manténgase fiel hasta la muerte. Y número 8, la última que voy a dar. Seamos fieles hasta la muerte como Esteban. Seamos fieles hasta la muerte como Esteban. Ahí en Hechos capítulo 7, versículos 59 y 60, muchos conocen la historia, dice: y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió, murió. Esteban estuvo fiel a Dios y murió por la causa de Cristo. Iglesia, vamos a ser fiel, vamos a estar fiel a Dios hasta que el Señor venga otra vez para nosotros. Muchos en la iglesia dicen: sí, yo soy fiel a Dios hasta el último día. Y esas palabras salen de muchos cristianos. Sí, pastor, yo voy a ser fiel a Dios hasta la muerte, no hay problema. Pero cuando venga la persecución, cuando vienen las tribulaciones, muchos cristianos empiezan a correr. Miembros de la iglesia, cuando nosotros como iglesia pasamos por tiempos difíciles, vamos a mantenernos fiel, no al pastor, no al diácono, no a otro miembro de la iglesia. Vamos a estar fiel a Dios, al Señor Jesucristo. Muchos pastores están cansados de ver cristianos que en el momento que ven un problema en la iglesia, se quieren ir. El momento que una persona le ofendió a ellos, quieren correr. El momento que el pastor le hizo algo que no le gustó a ellos, se quieren ir. Y Dios necesita cristianos que se mantengan fiel hasta la muerte. Hay cristianos que en el momento que Dios no provee algo que ellos están pidiendo personal, no quieren hacer fiel a Dios. El momento que Dios permite una tribulación en su familia, no quieren hacer fiel a Dios. El momento que Dios le quita algo de su vida, no quieren hacer fiel a Dios. Dios busca cristianos que van a ser fiel hasta la muerte. Y gloria a Dios que Dios dice: y yo te daré la corona de la vida a los que están fieles al Señor hasta la muerte. Dios te va a dar a ti la recompensa por mantenerse fiel a Dios. Esta mañana yo quiero que cada cristiano se compromete a Dios y
y le diga a Dios esta mañana que tú vas a ser fiel a Dios hasta la muerte. Dígale a Dios que no importa lo que pasa en este mundo, no importa lo que está pasando hoy día en 2016, no importa lo que va a pasar en la iglesia, no importa lo que pase en mi familia, yo voy a estar fiel a Dios hasta la muerte. Tenemos que comprometernos al Señor a ser fiel a Dios hasta la muerte. ¿Cuántos de nosotros podemos orar esta mañana y decir, Dios, yo quiero ser la persona que va a ser fiel hasta la muerte? No importa lo que pasa, no importa cuando el mundo está destruyéndose, no importa quién va a ser el gobernador, no importa quién va a ser el presidente, no importa, yo voy a ser fiel al Señor hasta la muerte. Vamos a estar de pie todos, vamos a terminar en oración. Y quiero que nosotros nos comprometemos a Dios. Le decimos a Dios, Dios, yo quiero ser un cristiano que esté fiel hasta la muerte. Señor, gracias por este ejemplo, esta iglesia en Espina, una iglesia que estaba pasando por persecución y tribulaciones. Y Señor, tú le dijiste a esa iglesia, esté fiel hasta la muerte y recibirá la corona de la vida. Todos cristianos orando. Primeramente quiero preguntar si hay una persona esta mañana que dice, pastor, yo quiero ser fiel hasta la muerte, pero yo no conozco a Jesucristo como Salvador. Primeramente yo tengo que conocer a Dios para que yo pueda ser fiel a Él hasta la muerte. Es posible que una persona que no está seguro de su vida eterna, no está seguro que si Dios viene hoy, sabiendo que este mundo estamos en los últimos días y Dios puede venir en cualquier momento y tenemos que estar preparados. O sea que el Señor venga hoy, ¿está preparado para ver a Jesucristo? ¿Está seguro que tú vas a estar con Dios para siempre? ¿O no estás seguro? Y tú dices, pastor, ore por mí. Yo no estoy seguro que si Dios viene hoy, que yo voy a estar con Él para siempre. Yo no estoy seguro de mi vida eterna. Yo no quiero ir para el infierno para siempre. Yo quiero recibir ese regalo de vida eterna. Y tú dices esta mañana, pastor, ore por mí. Yo necesito a Jesucristo como Salvador. A una persona así esta mañana que dice, pastor, ore por mí. Yo quiero conocer a Jesucristo. Yo quiero saber hoy mismo que si Dios viene, yo tenga esa seguridad que yo voy a estar con Él para siempre. Amén. A una persona que dice, ore por mi pastor. Yo no estoy seguro. Yo no estoy seguro que yo tengo vida eterna. Cristiano, esta mañana, ¿cuántos cristianos pueden decir, con la ayuda de Dios, yo voy a ser fiel hasta la muerte? Pues alzando sus manos esta mañana, dice, pastor, con la ayuda de Dios, yo voy a ser fiel hasta la muerte. ¿Cuántos pueden decir eso alzando sus manos? Amén. Amén. Gloria a Dios. Señor, gracias por cada cristiano esta mañana que están comprometiéndose contigo a decir, no importa lo que pasa en este mundo, no importa lo que pasa en la iglesia, no importa lo que pasa en mi familia,
yo voy a estar fiel hasta la muerte. Señor, nosotros reconocemos que más que nunca, en el día en el cual nosotros estamos viviendo, necesitamos cristianos que pueden decir: yo voy a ser un cristiano fiel hasta la muerte. Señor, ayúdanos que cuando nosotros estamos en medio de dificultades, en medio de tribulaciones, y probablemente familias y personas están pasando por tiempos difíciles ahora, ayúdale a ellos, Señor, para ser fiel hasta la muerte. Necesitamos, Señor. Necesitamos tu fuerza, fortaleza. Necesitamos que tú estés con nosotros para darnos esa fuerza, para mantenernos fieles. Sabemos que Satanás está alrededor buscando a quien devorar. Ayúdanos a ser fieles hasta la muerte. Gracias, Señor, por hablarnos a nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a terminar esta mañana el último himno. Amén. Gloria a Dios. Vamos a esperar que música